¿Qué tal? Bueno, lo prometido es deuda, mi nombre es Leticia y voy a contaros un poquito los tips de por qué se engordan, porque la gente engorda, ¿verdad? Entonces, pues decir que la fuente es de Eduardo Salazar, está sacado de un doctor, ¿vale? Por si tenéis pues la curiosidad si tienen la curiosidad de saber de dónde viene o quién es él, es un médico de mucho prestigio que nació en México. Bueno, voy a contaros, porque la gente engorda, ya sabemos que se engorda por falta de fibra, por falta de agua y por falta de nutrientes. Pero vamos a ver el por qué con unos ejemplos y de una forma muy rapidita, voy a contar. A ver, las causas de la obesidad son alimentación con deficiencias y carencias y comer carbohidratos y grasas de más. Bien, eso es lo que casi pues todos conocemos pues por engordar. Pero realmente voy a contar algo más, que es ¿qué hace, por ejemplo, la fibra? Lo primero que hablábamos es la deficiencia de fibra. Se necesita tomar alrededor de 30 gramos de fibra diaria y lo que se hace es que se combina con las grasas de los otros alimentos para que se absorban mejor. Así que si no hay fibra, se absorbe más grasa. También se combina con el colesterol. Cuando falta fibra, se queda más libre, o sea, más grasa libre y más sube a la sangre, es decir, favorece la obesidad. Por lo que todas las deficiencias hace que se almacene grasa de más en el cuerpo. ¿Por qué el organismo, cuando está con carencia y deficiencias, almacena más grasa? Sencillo. En cuanto el organismo interpreta que le faltan nutrientes o que está pasando por escasez de nutrientes, automáticamente empieza a almacenar más grasa de la que debe. Por ejemplo, situaciones en las que faltan nutrientes en la comida tradicional, las dietas convencionales, o sea, dejas de comer, por lo tanto, menos nutrientes estás tomando. Personas que desayunan a las 7 de la mañana y que comen a las 4 de la tarde, por ejemplo, también, pues porque no tienen tiempo pues, de parar a comer o lo que sea. La pregunta es, ¿acaso las células trabajan una hora sí y una hora no? No, ¿verdad? Por eso se necesita un aporte continuo de nutrientes. Al ver que no llegan en un largo periodo de tiempo, pues el organismo lo interpreta como escasez de nutrientes, con lo cual, pues, va a almacenar más grasa. Otro ejemplo de pérdida de nutrientes: diarrea, vómitos, sudor en exceso, aumento del desgaste orgánico, como por ejemplo el estrés que mata células, el insomnio, trasnochar, hacer mucho deporte. Casos en los que hay necesidad de aumentar nutrientes, mujeres que están embarazadas, se está formando un nuevo ser dentro. Entonces hay que darle más nutrientes. O sea, por ejemplo, porque una chica delgadita embarazada que no tome todos los nutrientes necesarios engorda a la par del bebé y luego no hay forma de que baje el peso. Se conocen muchos casos, ¿verdad? O niños que están en crecimiento, periodos de enfermedades, deportistas. Pues en los periodos de enfermedad, por ejemplo, en los que se mandan estimulantes, esos mismos tienen el mismo efecto del estrés, es decir, va matando células. Todas estas situaciones causan un aumento del hambre, ¿vale? Para que el organismo pueda obtener más nutrientes, es decir, el organismo interpreta con esta situación un estado de escasez y pasa de tener un funcionamiento normal a un funcionamiento de alarma. Por lo tanto, lo que antes era el hambre normal se convierte en hambre incontrolada, que hace que el organismo empiece a almacenar todo lo que puede. Ejemplo, con escasez de agua. Vamos a poner un ejemplo gráfico. Llegamos a casa, abrimos el grifo y en vez de que salga un chorro ahí como siempre, pues empiezan a caer solamente, van cayendo gotitas. Y el problema persiste varios días. ¿Qué hace esa persona? ¿Qué haríamos nosotros? Pues lo primero que haríamos sería empezar a economizar agua, ¿no? A tratar de gastar lo menos posible. Pues lo mismo, el organismo trata de gastar menos nutrientes. ¿Qué hace el organismo cuando faltan nutrientes? Pues trata de gastar todavía menos. Si el problema persiste, no solamente se economiza, o sea, no solamente se trata de gastar menos nutrientes, sino que se empieza a almacenar agua, porque como no sabemos cuánto tiempo vamos a estar sin agua, va a durar el problema, pues bueno, traemos un bidón, un cubo y empezamos a almacenar agua. Así que igual pasa con el organismo, no se toman los nutrientes que necesitamos o no tomamos todos los que necesitamos y se están perdiendo más de los que llegan. Y otra de las cosas es que se despierta el mecanismo del hambre, una señal de alarma que se llama hambre, que es como si el grifo se abre a todo lo que da para que caiga lo máximo posible. Un ejemplo, cuanto más arroz como, más hambre me da. Cuanta más pasta como, más hambre me da. Cuanta más patatas como, más hambre me da. Y cuanto más pizza, más pan como, pues más hambre da, ¿no? A las 2 horas y media aproximadamente vamos a estar con hambre. Y no importa si es azúcar o carbohidratos complejos. Por lo tanto y por lógica, cuanta menos azúcar comamos, menos hambre nos da.
Así que pregúntate dentro de 2 horas y media cuánta hambre quieres tener. Vamos a ver el exceso de cualquier nutriente. Cualquier exceso de nutriente va a dar hambre. Por ejemplo, una bolsa de patatas que contiene mucha sal va a dar hambre continua. Cuando terminamos la bolsa se van a notar 2 efectos, sed y hambre. Sed y hambre. No nos sentimos saciados. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos, se economiza el nutriente, como si tuviéramos pues una especie de fábrica, ¿no? Imagínate que tenemos 5 máquinas trabajando a todo lo que da y tiene 3 funciones, mínimo, velocidad media y máximo. Las 5 las tenemos al máximo. Entonces, aquí tenemos toda la materia prima. La echamos a las máquinas, toda la materia prima y las transforma. Así que la materia prima serían los nutrientes y se van a convertir en coenzimas, factores, cofactores, células, etcétera. O sea, las máquinas están trabajando a todo lo que da. Y ahora nos avisa en vez de que le lleguen 5 toneladas, ¿vale? Solamente vamos a mandar una, pues porque esté trasnochando, o porque esté estresado, porque está vomitando, porque está embarazada, es decir, necesita un requerimiento extra, más de lo que está tomando, y lo poco que come lo gasta en esas circunstancias. Entonces va a llegar esa tonelada de la que estábamos hablando. Y el organismo nos dice, pues en vez de que trabaje las 5, voy a pagar 4 máquinas y que solamente trabaje una. Eso es bajar el metabolismo. Lo que es decir, o sea, utilizar menos cantidad de nutrientes, ya que va a ser menor si apago las 4 y solamente nos queda una. El organismo lo va a utilizar menos energía, por lo que quemará menos grasa e igual se engorda más y favorece la obesidad. ¿Qué pasa? Que va a intentar almacenar nutrientes, pero claro, el problema, eso sería fantástico, pero el problema está en que no sabe el organismo almacenar nutrientes. O sea, por ejemplo, ni la proteína, ni la vitamina, ni los minerales, ni los oligoelementos se pueden almacenar. Por lo tanto, pues vamos a poner un ejemplo. O sea, se puso a dieta, está reteniendo líquidos, o se quedó embarazada, o se puso a hacer ejercicio, o está enferma y está reteniendo líquidos. La pregunta es, ¿y por qué el organismo retiene líquidos? Pues para evitar la pérdida de nutrientes. ¿Y por qué? Porque los nutrientes dependen, de los nutrientes depende la vida de las células. Para que las células se mantengan vivas en el organismo, necesita esos nutrientes. Si tenemos problemas con el aporte de nutrientes, pues los retiene. Deja de sudar, deja de orinar, es típico todo esto. Pero claro, preguntan a algún médico cuando una persona está enferma, ¿no? Fíjate que los doctores hacen orinar a la fuerza, fíjate qué interesante. ¿Y qué hace el organismo? Pues el organismo almacena todo lo que puede. ¿Pero cuál es el problema? Que los líquidos no se pueden tener retenidos eternamente. Es decir, el organismo se intoxicaría. A los 10, 7, 5 días, pues orina. Sin embargo, la grasa se puede quedar eternamente almacenada porque no tiene agua. Entonces el organismo hace que engorde mucho más de lo que debería. O sea, en otras palabras, una persona embarazada, malnutrida, va a engordar. Una persona que hace ejercicio o que está cada momento haciendo dietas o estresada, va a engordar. Por lo tanto, con lo cual, es fácil de entender por qué se engorda, ¿verdad? Pues aquí tenemos los tips que os quería regalar, pero comentaros de que tenemos una forma para que se evite todo esto de lo que acabamos de ver. La pregunta es, ¿tú qué cambio vas a hacer para no seguir aumentando de peso y verte como te gusta? Y sobre todo, mantenerte a largo plazo, pues muchísimo más saludable, muchísimo más activa, muchísimo más vital. Así que a continuación te voy a ir diciendo cómo hice yo para bajar todo el peso que bajé, para sentirme como me siento y sobre todo lo más importante, para mantenerme como me mantengo. Así que, bueno, decir que seguimos hablando. Un saludo.